En el oscuro mundo donde el poder se mide en kilos de droga y la lealtad puede valer una vida, una figura emergió como el heredero de uno de los imperios criminales más temidos del planeta. Pero, ¿qué sucede cuando el mismo hombre que parecía intocable decide romper el silencio y contar su historia? Este no es solo el relato de un narcotraficante, es la historia de un legado manchado por la violencia, la traición y la corrupción. Una historia que revela los secretos más profundos del cártel de Sinaloa a través de los ojos de Vicente Zambada Niebla. Prepárate para adentrarte en un mundo donde nada es lo que parece, y cada palabra puede ser la clave para entender la compleja realidad del narcotráfico en México. Esto es la verdadera historia de Vicente Zambada Niebla. Vicente Zambada Niebla, también conocido en el mundo del narcotráfico como El Vicentillo, es una de las figuras más emblemáticas y controvertidas dentro del crimen organizado en México. Nacido en un entorno donde la violencia, el poder y la ilegalidad parecían formar parte de la vida cotidiana, Vicente se convirtió en un actor clave dentro del cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa y peligrosa del país. Para entender la historia de Vicente, es fundamental conocer sus raíces familiares. Es hijo de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, una figura que ha logrado mantenerse activa y en las sombras durante décadas, resistiendo las embestidas de las fuerzas de seguridad mexicanas y de sus rivales en el narcotráfico. Esta herencia criminal no solo le marcó desde su infancia, sino que también le abrió las puertas a un mundo donde el control de rutas, la violencia y la corrupción eran moneda corriente. El cártel de Sinaloa, fundado en la década de los 80, no es un simple grupo dedicado a la venta de drogas. Es una compleja red que opera a nivel internacional, con un sistema estructurado que incluye desde la producción y el transporte hasta la distribución en mercados clave como Estados Unidos y Europa. Esta organización ha sido responsable de movimientos millonarios en drogas como la cocaína, la marihuana, la metanfetamina y la heroína, manteniendo un control férreo sobre vastas regiones del territorio mexicano. Vicente Zambada Niebla creció en este ambiente turbulento. No solo aprendió sobre el narcotráfico como un fenómeno criminal, sino también como un negocio global con reglas propias. A lo largo de su vida, su nombre estuvo vinculado con operaciones de tráfico de drogas que desafían la ley, la corrupción en niveles institucionales y la violencia que ha dejado miles de muertos en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, su historia no es solo la de un narcotraficante más. La vida de Vicente está marcada por episodios que muestran la complejidad del narcotráfico mexicano, desde alianzas estratégicas y traiciones dentro del cártel hasta su eventual captura y colaboración con la justicia estadounidense. Su testimonio ha arrojado luz sobre la manera en que grandes organizaciones criminales operan y se infiltran en las estructuras políticas y sociales, dejando un impacto que va más allá del simple comercio ilegal. En este documental desglosaremos la vida de Vicente Zambada Niebla en detalle, sus orígenes, su ascenso en el cártel de Sinaloa, las operaciones que dirigió y cómo su historia personal se entrelaza con la historia del narcotráfico en México. Exploraremos también el contexto que permitió que figuras como él surgieran y dominaran el escenario criminal durante décadas, así como las consecuencias que su carrera ha tenido para miles de personas y para el país entero. Acompáñanos en este viaje para descubrir la historia de El Vicentillo, una historia que refleja no solo el poder del narcotráfico, sino también las complejidades y contradicciones de un fenómeno que ha marcado profundamente a México y a su sociedad. Vicente Zambada Niebla nació en un entorno donde el narcotráfico no era solo un negocio ilícito, sino una forma de vida. Creció en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una región marcada por la presencia del cártel de Sinaloa, y donde su familia tenía una posición privilegiada dentro de este mundo. Desde muy joven, Vicente estuvo rodeado de lujos que contrastaban con la violencia y la clandestinidad que impregnaban su entorno.
Su padre, Ismael El Mayo Zambada, era ya una figura consolidada en el narcotráfico mexicano cuando Vicente era apenas un niño. Aunque el contacto directo con el mundo criminal se mantenía en las sombras para proteger a los hijos, la influencia de El Mayo era innegable. Vicente creció observando, aprendiendo y absorbiendo la realidad que sus padres trataban de esconderle, pero que formaba parte del día a día de su familia. La educación formal fue un camino con limitaciones para Vicente. Como muchos jóvenes de familias relacionadas con el narcotráfico, la escuela no era solo un lugar de aprendizaje académico, sino también un espacio donde las tensiones y los riesgos estaban presentes. Sin embargo, Vicente logró cierta formación que, más tarde, utilizaría para manejar aspectos estratégicos y logísticos dentro del cártel, demostrando inteligencia y capacidad para el negocio. Desde sus primeros años, Vicente comenzó a entender la dinámica del poder, la lealtad y la traición. En un ambiente donde la violencia era una amenaza constante, la familia se presentaba como un núcleo protector y al mismo tiempo como la base para el control del territorio. El respeto y la autoridad de El Mayo eran incuestionables y Vicente fue educado bajo esos códigos de honor y estrategia que definen a las organizaciones criminales. A medida que crecía, Vicente empezó a tomar roles pequeños dentro de la organización, primero en actividades de menor riesgo, pero que poco a poco fueron aumentando en responsabilidad. Aprendió a manejar la logística de transporte, a negociar con diferentes actores y a entender la compleja red que sostenía el flujo de drogas desde México hacia Estados Unidos y otros países. Su ascenso dentro del cártel fue tan rápido como peligroso, pues cualquier error en ese mundo podía costar la vida. La influencia del ambiente familiar y del narcotráfico moldeó también la personalidad de Vicente. Por un lado, desarrolló un perfil frío, calculador y pragmático, necesario para sobrevivir en un entorno hostil. Por otro, mantuvo una faceta que en ocasiones lo hacía cercano a su familia y aliados, buscando proteger su legado y sus intereses con una mezcla de astucia y determinación. Pero no todo fue un camino claro y sin obstáculos. La vida dentro del cártel implica vivir con el constante riesgo de enfrentamientos armados, traiciones internas y la presión de las autoridades que buscan desmantelar estas organizaciones. Vicente vivió de cerca estos momentos difíciles, lo que lo llevó a fortalecer su capacidad para adaptarse y resistir en un mundo donde la muerte y la traición estaban a la vuelta de la esquina. En esta etapa de su vida también se forjaron las alianzas que marcarían su futuro. Vicente comenzó a relacionarse con otros narcotraficantes, policías corruptos y funcionarios que, de una u otra forma, facilitaron el crecimiento del Cártel de Sinaloa y su consolidación como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Este periodo formativo de Vicente Zambada Niebla no solo revela la realidad brutal del narcotráfico, sino que también muestra cómo las circunstancias, la familia y el entorno social pueden moldear a una persona para bien o para mal. Es la historia de un joven que, inmerso en un mundo de ilegalidad y violencia, decidió asumir un rol que lo llevaría a convertirse en una pieza clave dentro del entramado criminal que ha marcado a México en las últimas décadas. A medida que Vicente Zambada Niebla fue dejando atrás su juventud, su papel dentro del Cártel de Sinaloa comenzó a consolidarse de manera significativa. No era simplemente el hijo de uno de los capos más poderosos, tenía que ganarse su lugar en un mundo despiadado donde la lealtad se pone a prueba constantemente y el más mínimo error puede significar la caída o la muerte. El Cártel de Sinaloa, con su estructura compleja y su red internacional, requería hombres de confianza que pudieran manejar operaciones de alto riesgo y coordinar esfuerzos en diferentes frentes. Vicente, con el respaldo de su padre y su propia capacidad para manejar situaciones delicadas, empezó a tomar las riendas de la organización en varios aspectos, convirtiéndose en una figura clave dentro del negocio. Su ascenso fue marcado por una combinación de inteligencia, audacia y la habilidad para crear alianzas estratégicas. Vicente comprendió que más allá de la violencia y la intimidación, el éxito en el narcotráfico dependía en gran medida de la capacidad para negociar, corromper y operar con una logística impecable. Así, se especializó en la coordinación de rutas, la gestión de envíos masivos de droga y el establecimiento de redes de distribución internacionales.
Uno de los elementos más importantes en su ascenso fue su capacidad para manejar la relación con los socios en Estados Unidos, mercado principal para la droga que transportaban. Vicente se encargaba de mantener canales abiertos con organizaciones criminales en el extranjero, así como de asegurar la cooperación de funcionarios corruptos que facilitaban el paso seguro de cargamentos. Durante este periodo, Vicente también mostró una habilidad notable para manejar la comunicación y la información dentro del cártel, controlando las operaciones con discreción y eficiencia. Su estrategia se basaba en evitar confrontaciones directas innecesarias y mantener un perfil que le permitiera operar desde las sombras, mientras otros enfrentaban la violencia en la superficie. Además, Vicente tuvo que navegar en un escenario lleno de traiciones y rivalidades internas. En el narcotráfico, las alianzas cambian rápidamente y el poder es una moneda que se disputa sin cuartel. Su ascenso no fue sencillo ni garantizado, enfrentando constantes desafíos de otros miembros del cártel y de organizaciones rivales que buscaban debilitar la estructura del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su perseverancia y la protección que le brindaba su padre lo ayudaron a mantenerse en la cima. Vicente no solo asumió el liderazgo en operaciones estratégicas, sino que también fue clave en la expansión de la influencia del cártel en nuevas regiones y mercados. Bajo su mando, el cártel fortaleció su presencia en zonas donde antes enfrentaba resistencia o control de otros grupos. Este crecimiento no solo implicaba mayor poder económico, sino también un aumento significativo en el uso de la violencia y la corrupción para mantener el control. Vicente se convirtió en una figura central en la dinámica que mantiene viva la disputa entre las fuerzas del orden y las organizaciones criminales en México. A medida que su influencia crecía, también lo hacía el riesgo. Vicente vivía en constante alerta, consciente de que su posición lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades y para sus enemigos. Esta dualidad entre poder y vulnerabilidad marcó su vida durante estos años, una etapa donde consolidó su papel como uno de los líderes más influyentes dentro del narcotráfico mexicano. En resumen, el ascenso de Vicente Zambada Niebla dentro del cártel de Sinaloa fue una mezcla de herencia, inteligencia estratégica y una fría determinación para mantener y expandir el poder de la organización. Su historia en esta etapa refleja la complejidad del narcotráfico moderno, donde el control no solo se ejerce con armas, sino con redes, influencias y la capacidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. El ascenso de Vicente Zambada Niebla dentro del cártel de Sinaloa no solo fue una cuestión de posición o poder, sino también de capacidad operativa y estratégica. En un negocio tan complejo y riesgoso como el narcotráfico, el éxito depende en gran medida de la eficiencia en la planificación, la logística y el control de las rutas de tráfico de drogas. Vicente se destacó precisamente en esta área, convirtiéndose en uno de los principales cerebros detrás de las operaciones que permitieron al cártel mantener su hegemonía durante años. La logística del narcotráfico es una maquinaria enorme que abarca desde la producción y el procesamiento de drogas hasta su transporte y distribución en los mercados internacionales. Vicente comprendió que para mantenerse en la cima era imprescindible dominar cada eslabón de esta cadena, asegurando que los cargamentos llegaran a su destino sin contratiempos, a pesar de la vigilancia constante de las autoridades y la competencia de otros grupos criminales. Una de las funciones clave que desempeñó fue la supervisión de las rutas de tráfico. Estas rutas no eran simples caminos de transporte, eran circuitos cuidadosamente planeados que involucraban múltiples países, estados y localidades, con puntos estratégicos para el almacenamiento y la transferencia de mercancías. Vicente se encargó de coordinar estas operaciones con un nivel de detalle que incluía la elección de vehículos, métodos de ocultación, tiempos de tránsito y contactos en cada zona. Estas rutas atravesaban no solo territorio mexicano, sino también fronteras internacionales, principalmente hacia Estados Unidos, el mercado más lucrativo para la droga. Para garantizar el paso seguro de los cargamentos, Vicente debía mantener una red de complicidades y corrupción dentro de las autoridades de migración, aduanas, policía y hasta del ejército en algunas regiones. Este entramado de corrupción fue crucial para evitar que las operaciones fueran desmanteladas.
Además, Vicente manejaba distintas modalidades de transporte, desde camiones de carga y aviones privados hasta túneles subterráneos y embarcaciones marítimas. La innovación tecnológica también formó parte de su estrategia. Se utilizaban sofisticados sistemas de comunicación y vigilancia para monitorear en tiempo real las rutas y reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza o cambio en las condiciones. Otra pieza fundamental en la logística era la gestión del dinero y los recursos. La enorme cantidad de dinero que circulaba dentro del cártel requería métodos complejos para su lavado y reinversión. Vicente tuvo que involucrarse en negocios legales y operaciones financieras que camuflaban los orígenes ilícitos de las ganancias, asegurando la estabilidad económica de la organización. Dentro de estas operaciones, la violencia y la intimidación seguían siendo herramientas imprescindibles para mantener el control de territorios y eliminar a la competencia. Sin embargo, Vicente también promovió el uso de la negociación y el soborno como mecanismos para evitar enfrentamientos directos, siempre y cuando sirvieran a los intereses del cártel. La combinación de fuerza bruta y maniobras políticas hizo que el cártel de Sinaloa pudiera operar durante años sin perder terreno significativo. Cabe destacar que la logística del narcotráfico bajo el mando de Vicente no solo se centraba en la droga, también abarcaba la coordinación de actividades criminales complementarias como el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión y el lavado de dinero. Todos ellos elementos que fortalecían la estructura del cártel y garantizaban su supervivencia frente a las amenazas externas. Este dominio en la operación y logística fue clave para que el cártel de Sinaloa lograra mantenerse como la organización más poderosa y resiliente en el mundo del narcotráfico. Vicente Zambada Niebla, con su capacidad para orquestar estas complejas redes, se convirtió en una pieza fundamental para el éxito y expansión de la organización. Sin embargo, este nivel de control también implicaba una exposición constante a riesgos. La coordinación de grandes envíos significaba estar siempre bajo la lupa de las autoridades y de cárteles rivales que buscaban debilitar a sus adversarios. Cada operación podía ser la última si no se ejecutaba con precisión, y Vicente sabía que cualquier falla podía desencadenar consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para todo el cártel. En esta etapa, el narcotráfico dejó de ser una actividad clandestina y pasó a convertirse en una empresa criminal organizada con alcance internacional. Vicente Zambada Niebla fue uno de los principales arquitectos de esta transformación, utilizando su inteligencia y visión para mantener a la organización a la vanguardia de un negocio donde la competencia es feroz y la ley implacable. En el vasto y complejo mundo del narcotráfico mexicano, ninguna organización opera de manera aislada. El cártel de Sinaloa, bajo el mando de figuras como Vicente Zambada Niebla, tuvo que establecer, mantener y en ocasiones romper alianzas estratégicas con otros líderes y cárteles para asegurar su supervivencia y expansión. Estas relaciones, cargadas de tensiones, pactos y traiciones, fueron determinantes para el curso de la historia del narcotráfico en México. Vicente, desde su posición de liderazgo, supo que el poder no solo se consolidaba con la fuerza bruta, sino también con la habilidad para negociar y forjar alianzas que beneficiaran a su organización. La relación con otros capos y cárteles no siempre fue sencilla, ya que el narcotráfico es un juego constante de equilibrios, donde la lealtad puede ser efímera y la traición mortal. Uno de los principales desafíos para Vicente fue manejar la dinámica con cárteles rivales como los Zetas, el Cártel del Golfo y más adelante el Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG. Estas organizaciones competían por el control de rutas, territorios y mercados, generando una violencia que dejó miles de víctimas y sembró terror en amplias regiones del país. Sin embargo, a pesar de esta rivalidad, también existieron momentos de colaboración entre estas organizaciones cuando los intereses económicos superaban las diferencias. Vicente se involucró en negociaciones donde se pactaron treguas temporales o acuerdos para dividir territorios y evitar enfrentamientos que pudieran debilitar a ambas partes. Estas alianzas tácticas mostraban que, en el narcotráfico, el enemigo de hoy puede ser el socio de mañana.
Además, la relación con otros líderes dentro del mismo cártel de Sinaloa fue crucial. Vicente tuvo que manejar no solo la cooperación, sino también las tensiones con otros miembros destacados, como Joaquín El Chapo Guzmán, cuyo liderazgo y personalidad eran tan fuertes como la suya. La coordinación y, en ocasiones, las disputas internas entre estos líderes moldearon la estructura y la estrategia del cártel en múltiples ocasiones. Vicente también extendió su red de contactos más allá de México, estableciendo vínculos con organizaciones criminales en Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Estas alianzas internacionales fueron esenciales para el tráfico y distribución de drogas a gran escala y para el lavado de dinero que sustentaba la economía ilegal del cártel. Las relaciones con estas organizaciones extranjeras también implicaban riesgos adicionales, ya que estaban sujetas a la vigilancia y persecución de múltiples agencias de seguridad y justicia, tanto en México como en otros países. Vicente, en su rol, tuvo que navegar entre estos riesgos, asegurando que las operaciones se mantuvieran activas sin exponerse demasiado. La corrupción fue otro elemento fundamental en estas relaciones. Para garantizar la impunidad y el flujo constante de drogas, Vicente y sus socios utilizaron sobornos y presiones para infiltrar instituciones gubernamentales, policiales y militares. Estas redes de complicidad no solo permitieron el funcionamiento del cártel, sino que también generaron un círculo vicioso donde la legalidad se veía continuamente socavada. Sin embargo, estas relaciones no estaban exentas de violencia y traiciones. En el mundo del narcotráfico, los acuerdos se rompen fácilmente y los aliados pueden convertirse en enemigos en cuestión de días. Vicente vivió de cerca cómo algunos de sus socios más cercanos fueron eliminados por razones políticas, económicas o por la ambición desmedida que caracteriza a este entorno. En resumen, las relaciones de Vicente Zambada Niebla con otros líderes y cárteles fueron un componente esencial en la historia del cártel de Sinaloa. Fueron relaciones marcadas por la complejidad de un mundo donde la cooperación y el conflicto coexisten en un equilibrio precario y donde cada movimiento puede alterar el tablero completo del narcotráfico. Entender estas relaciones es fundamental para comprender no solo la vida de Vicente, sino también la estructura misma del narcotráfico mexicano y su impacto en la sociedad, la política y la seguridad del país. El ascenso y la vida en la clandestinidad de Vicente Zambada Niebla, a pesar de todo su poder y astucia, llegaron eventualmente a un punto crítico que cambiaría el curso de su historia y tendría un impacto significativo en el narcotráfico mexicano. Su arresto y posterior juicio fueron eventos que no solo marcaron su destino personal, sino que también representaron un golpe importante para el cártel de Sinaloa y un ejemplo claro del esfuerzo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses para desmantelar las estructuras criminales. Vicente fue detenido en marzo de 2009 en la ciudad de Culiacán, en un operativo que contó con la colaboración de diversas agencias, incluyendo la DEA y autoridades mexicanas. Su captura fue producto de años de vigilancia, inteligencia y trabajo encubierto que finalmente logró poner fin a uno de los capítulos más oscuros y complejos del narcotráfico en México. La detención de Vicente Zambada Niebla no solo fue relevante por su alto perfil, sino también porque implicaba un símbolo directo contra el Mayo Zambada, su padre y uno de los líderes más buscados y poderosos del cártel de Sinaloa. Para las autoridades, capturar a Vicente era un paso crucial para desarticular la red criminal que mantenía bajo control extensas áreas y rutas de tráfico. Tras su arresto, Vicente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por conspiración para distribuir grandes cantidades de drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero. El proceso judicial que enfrentó fue uno de los más mediáticos en la lucha contra el narcotráfico, debido a la información que pudo aportar sobre el funcionamiento interno del cártel y la implicación de funcionarios públicos en actividades ilícitas. Durante su juicio, Vicente Zambada decidió colaborar con la justicia estadounidense, ofreciendo detalles y testimonios que impactaron significativamente la lucha contra el narcotráfico. Su cooperación implicó revelar información sobre las operaciones del cártel de Sinaloa, los vínculos con autoridades corruptas y la estructura de poder dentro de la organización.
Esta colaboración, aunque vista como una traición dentro del mundo del narcotráfico, tuvo consecuencias importantes para Vicente. A cambio de su ayuda, buscó obtener una reducción en su condena, un proceso que reflejó la complejidad y las negociaciones que suelen ocurrir en estos casos legales de alto perfil. El juicio también expuso las dificultades y contradicciones en la lucha contra el narcotráfico. Por un lado, mostró el avance en la captura y enjuiciamiento de líderes criminales. Por otro, evidenció las redes de corrupción y la impunidad que aún permiten el funcionamiento de estas organizaciones. Además, el proceso reveló la conexión entre el crimen organizado y el poder político, poniendo en tela de juicio la integridad de instituciones clave. A lo largo del juicio, Vicente Zambada mantuvo un perfil controlado, consciente de que sus declaraciones podían cambiar no solo su destino, sino también el panorama del narcotráfico en México y la manera en que se enfrentan estos grupos criminales. Su historia pasó de ser la de un narcotraficante a la de un testigo clave en la búsqueda de justicia. Este episodio no solo marca un antes y un después en la vida de Vicente, sino también en la historia del Cártel de Sinaloa, ya que sus revelaciones desestabilizaron algunas estructuras internas y pusieron en jaque a figuras que habían operado con impunidad durante años. En conclusión, el arresto y juicio de Vicente Zambada Niebla representa una de las etapas más cruciales y reveladoras de su vida, mostrando el alcance del poder del narcotráfico, pero también las fisuras y vulnerabilidades que pueden llevar a la caída de sus protagonistas. Tras su captura en 2009 y su extradición a Estados Unidos, Vicente enfrentaba una condena prácticamente irreversible. Pero entonces, en un giro inesperado, tomó una decisión que lo convirtió en uno de los hombres más peligrosos para su propia organización. Decidió colaborar con la justicia norteamericana. Este acto, considerado la peor traición en el universo criminal, desató una tormenta. Su testimonio, frío y detallado, desnudó la estructura interna del Cártel de Sinaloa, cómo operaban sus redes internacionales, cómo negociaban con grupos rivales, cómo sobornaban a funcionarios mexicanos de alto rango, y cómo mantenían un delicado equilibrio entre la brutalidad y el poder político. No fue solo un delator, fue un testigo clave para entender la maquinaria del narco desde adentro. Vicente habló sin reservas de sus vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, con su padre El Mayo, y reveló secretos que durante años habían sido solo rumores. Detalló rutas de tráfico, estrategias para evadir autoridades, contactos en aduanas y hasta reuniones con otros grupos criminales. Lo que se creía impenetrable se volvió visible. Lo que era leyenda tomó forma concreta en declaraciones judiciales. Pero esta traición tuvo un precio. Su vida cambió para siempre. El hombre que creció rodeado de lujos y escoltas pasó a vivir en el anonimato, bajo vigilancia constante, con la sombra de la muerte pisándole los talones. Sabía que el narco no perdona, y que su colaboración lo había condenado a una vida en fuga. Las repercusiones fueron inmediatas. Gracias a su información, células enteras del Cártel de Sinaloa fueron desmanteladas. Algunos operadores clave fueron capturados, otros desaparecieron. Su testimonio también tuvo impacto en juicios internacionales, debilitando la red del narcotráfico no solo en México, sino en Colombia, Estados Unidos y Europa. Su palabra se convirtió en una herramienta de guerra para la justicia. Sin embargo, lo que Vicente reveló fue más profundo que nombres o rutas. Mostró al mundo la verdadera dimensión de la corrupción institucional. Políticos, policías y jueces que protegían al narco a cambio de sobornos millonarios. Expuso la fragilidad del Estado mexicano y reveló cómo el crimen organizado había infiltrado los niveles más altos del poder. Su historia abrió también un intenso debate ético. ¿Puede un criminal de alto perfil convertirse en pieza clave para combatir el mal que ayudó a construir? ¿Es justo que reduzca su condena a cambio de información mientras miles de víctimas del narco jamás verán justicia? Más allá de los tribunales y las sentencias, la figura de Vicente Zambada Niebla representa una grieta en la estructura aparentemente invencible del narco. Su decisión demostró que incluso los más poderosos pueden romperse, que el miedo y el instinto de supervivencia pueden doblegar al más leal.
pero también dejó claro que la lucha contra el narcotráfico es mucho más compleja de lo que parece, y que para combatirla no basta con capturar capos, hay que enfrentar las raíces de un sistema corroído por la impunidad y la desigualdad. En el fondo, la historia de Vicente no es solo la de un traidor o la de un arrepentido, es la de un hombre atrapado entre dos mundos, el del poder criminal y el de la justicia, intentando salvar a su familia y redimirse mientras carga con los secretos que podrían hacer caer a imperios enteros. Hoy su nombre es una sombra, nadie sabe con certeza dónde está, pero su legado sigue presente. En los juicios que ayudó a construir, en las redes que contribuyó a destruir, y en el eco de una pregunta que aún resuena en los pasillos del poder y del crimen. ¿Cuántos más, como él, están dispuestos a hablar y a morir por ello? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.